Quisiera comentar que el diagrama de flujo de proceso es claramente aplicable cuando tenemos procesos de producción que son discretos. Se aplica fundamentalmente en la producción en serie. Ahora, una pregunta, ¿y qué pasa cuando tenemos procesos de flujo continuo propiamente dicho? ¿Se acuerdan la otra clasificación que habíamos hecho? El flujo continuo podía dividirse en flujo continuo propiamente dicho, o en producción en serie, o en producción en paralelo, ¿se acuerdan? Eso lo vimos. Bueno, tanto para la producción en serie como para la producción en paralelo, el diagrama de flujo de proceso es ideal, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con la producción de flujo continuo propiamente dicha? Por ejemplo, una refinería. Por ejemplo, la producción de papel. Bien, para esos casos le vamos a pedir prestado a la ingeniería química este diagrama que se llama el diagrama de bloque. En el diagrama de bloque, los procesos son operaciones unitarias. Repito, en la producción de flujo continuo propiamente dicho, los procesos son operaciones unitarias. Ustedes van a estudiar con Orlandi. Con Orlandi, exacto, gracias, con Orlandi, van a estudiar justamente lo que son las operaciones unitarias. Y van a ver que esas operaciones se conectan entre sí a través de balances de masa y energía, a través de también el uso de leyes de la termodinámica, por ejemplo, con la entropía. Todo eso lo van a calcular allí. Nosotros no nos da la vida, no nos vamos a meter. Ustedes tienen una materia específica. Entonces, el diagrama de bloque, cada bloque aquí representa una operación unitaria. Hay una norma, inclusive, que ya tiene preestablecidos los dibujos, las operaciones unitarias, y uno las tiene que conectar a través del piping, a través de la cañería. Entonces, no nos da la vida, nosotros no vamos a entrar aquí. Repito, hay una norma específica, ustedes la van a ver con Luis, y entonces van a estudiar cada operación unitaria. Cada operación unitaria tiene unas variables. Sí, Pablo. Esto lo van a ver cuando piden digamos, si ingresan en alguna de estas industrias químicas y piden el diagrama de flujo de proceso, ¿no? Le van a dar digamos, este diagrama donde va a estar indicado, quizá un poco más, porque este es un ejemplo y entonces cada empresa tiene el suyo. Le digo porque yo en las dos empresas que trabajé, digamos, es importante, si bien, digamos, como trabajo formal, ¿no? 25 años en una y 10 en otra, en donde los diagramas de flujo de proceso uno los pone así, ¿viste? Y bueno, tiene que empezar a ver realmente cuál es cuál, porque, digamos, son parecidos, pero van cambiando nada más que de lugar los bloques, ¿no? Los distintos bloques que se utilizan para lo que es, dónde está la turbina, dónde está la caldera. Así que eso lo van a ver en Industrias 1 o Industrias 2, ya no sé cómo se llama la materia. Pero van a ver las industrias de extracto de petróleo, azúcar, leche, carne y ácido sulfúrico, si no me equivoco. Van a ver todos esos procesos. Bien. Este que está aquí, como verán, es un proceso para la producción de peróxido de hidrógeno. En mi barrio lo llaman agua oxigenada. Entonces esto es fíjense que es un proceso continuo propiamente dicho.
en los procesos continuos propiamente dicho, no podíamos identificar lotes. ¿Se acuerdan? Esa era una clave central. Si yo no puedo identificar lotes, estoy en el flujo continuo propiamente dicho. Si puedo identificar lote y hay un flujo continuo, entonces será producción en serie. Una pregunta muy buena que hizo el otro día en el examen final, Pablo. Bueno, perfecto. Diagrama de bloques. Ustedes lo van a ver con Orlandi. Cada bloque es una operación unitaria. Y ustedes van a estudiar distintas operaciones unitarias. Después las van a conectar para distintos procesos. Bien, ¿qué otro diagrama tenemos? El diagrama hombre-máquina. Uno de los diagramas tal vez más interesantes en la actualidad, en el marco de la industria 4.0. Ustedes saben que en la industria 4.0 se está desarrollando de manera notable la robótica interactiva. Los robots tienen que tener una capacidad de respuesta inmediata, delay casi cero en la recepción de la información y en la actuación. Para lo cual necesitamos un sistema de comunicaciones con tecnología 5G. Sin tecnología 5G no tenemos robótica interactiva. Por cierto, también funciona mal el Internet de las cosas, funciona mal todo. La tecnología 5G es clave. Bien, vuelta al punto. Hay una interacción entre el hombre y la máquina. Desde el momento en que se produce el proceso de mecanización de los procesos de trabajo, arranca la interacción hombre-máquina. Nosotros vamos a ver, cuando veamos interferencia de máquina, las distintas formas en las que el hombre interactúa con la máquina. Vamos a estudiarlo mediante fórmula o mediante este diagrama. Esta fue la primera forma en la que se empezó a estudiar la relación del hombre con la máquina. Solo como dato histórico, al principio realmente era muy importante estudiar la relación del hombre con la máquina porque no sabíamos cuántas máquinas podíamos asignarle a un trabajador para que las opere. Vamos a ver que si le asignamos demasiadas máquinas, algunas de ellas se paran en su ciclo de trabajo y están esperando que el trabajador la vaya a atender. Y resulta que la hora de máquina parada nos cuesta 5 veces la hora de máquina del trabajador. Y nosotros con nuestra lógica miope, pensamos que si lo tenemos saltando aceite al trabajador, sin un minuto de descanso estamos ahorrando plata. Y estamos perdiendo a lo loco porque la máquina está parada esperándolo que la vaya a atender. Eso se llama interferencia de máquina. La vamos a estudiar. Bien, le estoy planteando los problemas para que ustedes vean por qué hemos desarrollado este tipo especial de gráfico. El diagrama hombre-máquina. Estudiar las interacciones entre el hombre y la máquina. Cuando veamos interferencia, también vamos a hacer una clasificación de las máquinas. Máquinas manuales, máquinas semiautomáticas, máquinas automáticas. Vamos a ver cómo interactúa el hombre con estas tres tipologías diferentes de máquinas. Es diferente, claro, la interacción, si la máquina es manual, así la máquina es semiautomática, así la máquina es totalmente automática. Las interacciones son diferentes. Ya la vamos a ver. Pero vuelvo al punto. Diagrama hombre-máquina. ¿En qué consiste el diagrama? Paso a comentar el diagrama. Fíjense que hay un eje que es tiempo. El eje tiempo. Ese eje tiempo está planteado para el trabajador, acá está el operario, y su respectivo eje tiempo. Para la máquina, en este caso, el ejemplo es de una inyectora, el inyector 1, la ensambladora y el inyector 2. Estas tres máquinas atienden un mismo operario. Entonces, lo que estamos tratando de estudiar, repito, es la interacción hombre-máquina. En este caso, un operario atiende tres máquinas. Un inyector a 1, una ensambladora y un inyector a 2. Bien. Para cada una de las máquinas también tenemos un eje de tiempo, fíjense.
¿Qué otro elemento tenemos? Para el operario, una secuencia de operaciones. Para el inyector, una secuencia de operaciones. Para la ensambladora, una secuencia de operaciones. Para el inyector a 2, una secuencia de operaciones. El eje tiempo está planteado en una escala. Es una escala, va a escala. Un detalle interesante es que se coloca al lado del tiempo el valor numérico. ¿Cuánto, por ejemplo, la descarga de la inyectora 1 le insume 2 minutos al trabajador? Después va y arranca la inyectora 1. Ya vamos a ver que en las máquinas semiautomáticas, los trabajadores usualmente hacen las operaciones de carga-descarga de la máquina y también de darle arranque a la máquina. Eso para las máquinas semiautomáticas, ya lo vamos a ver con mayor detalle. Fíjense que luego el trabajador hace lo que le llaman el rebabeado manual. Generalmente a la matriz se le chispotean, como diría el chavo, alguna fuga, tiene alguna rebaba que hay que quitarla manualmente a la pieza. Perfecto. Después, hace la carga, descarga la ensambladora, carga la ensambladora, descarga la inyectora 2, arranca la inyectora 2, hace el rebabeado manual de la pieza, descarga la ensambladora, carga la ensambladora. Estas son las secuencias que hace el trabajador. Y de ahí el ciclo vuelve a repetirse. Entonces, lo que hemos mapeado aquí en el diagrama hombre-máquina son todas las operaciones de un ciclo. Luego el ciclo vuelve a repetirse. Y vuelve el trabajador a hacer la descarga de la inyectora 1, a arrancar a la inyectora 1, a sacar la rebaba manualmente, a descargar la ensambladora, a cargar la ensambladora, arranca la descarga la inyectora 2, arranca la inyectora 2, hace el rebabado manual de la pieza de la inyectora 2, hace la descarga de la ensambladora, hace la carga de la ensambladora y vuelve a comenzar. Entonces, lo que quisiera destacar es que en el diagrama hombre-máquina, lo que mapeamos es un ciclo de trabajo. Aquí, como verán, está todo en negro, el eje del trabajador. Es decir, no le dejamos ni un minuto para tomarse un mate. El tipo lo tenemos de la seca a la meca. En cambio, fíjense que las máquinas tienen tiempos muertos. Los blancos son todos tiempos muertos de las máquinas. Como verán, un montón. Ya vamos a ver cuando estudiemos interferencia de máquina que esto que está planteado acá no nos conviene desde el punto de vista económico. Lo vamos a calcular y todo, vamos a calcular costos y todo. Y van a ver ustedes que desde el punto de vista de los costos, estrictamente, no nos conviene. Aquí claramente convendría poner, tal vez, a un trabajador más. Y obtendríamos, por supuesto, un alto beneficio en términos de producción. Pero esa es otra historia. ¿Alguien? Sí, Fidel, ¿usted quiere hacer algún comentario? Sí, en el caso de, bueno, acá en el ejemplo dice que las piezas por día son de 53 piezas. Sí. Y mi capacidad para vender es de 50 o 52, no estaría mal este esquema. En principio Digamos, eso va a depender un poco de la saturación de la capacidad de la máquina. Si la máquina supera nuestras necesidades, podría ser viable este esquema. Efectivamente. Si necesito más piezas, ya no sería viable. Exactamente. Ahora, solo un detalle. Efectivamente, no estamos aquí analizando la variable capacidad, que usted muy bien la está señalando. Claro. No nos da la vida para verla ahora. Vamos a verla en PCP. Y por cierto, vamos a analizar tal cual como usted muy bien lo está haciendo. Anótese un punto más para PCP, no para ahora.
Eh, vamos a ver Incapacidad. aquí que indudablemente la capacidad está acoplada a la demanda, efectivamente. ¿Mm? Por cierto. Ahora, lo que quisiera destacar es que usualmente nuestra lógica es la de mantenerlo al trabajador ocupado permanentemente. Y resulta que la hora de máquina parada cuesta más que la hora Es más, del trabajador parado. Entonces, si la primera restricción, que es cubrir la demanda, ya está cumplida, la segunda restricción es tratar de evitar las horas de máquina parada. ¿Está bien? eso lo vamos a ver bien cuando calculemos la interferencia, ¿no? Digo yo, Cuando veamos la interferencia, efectivamente, también le vamos a agregar la demanda ahí para que ustedes la tengan en consideración. La relación hombre-máquina, vamos a ver que se puede estudiar de dos formas. Una forma gráfica como es esta, que ayuda y mucho. Y una segunda forma, que es a través de ecuaciones. Vamos a modelizar matemáticamente el fenómeno. Y lo vamos a estudiar también con modelos matemáticos. No, Antonio. Sí, adelante. No, perdóname que te interrumpí, pero hago mucho hincapié yo siempre en esto y también en la parte en logística, allá en otra universidad, con el tema de los gráficos, porque si bien nosotros estudiamos hasta la integral triple, ¿no? Para calcular la vena de líquido, que va, etcétera, etcétera, lo que nosotros utilizamos a futuro en el trabajo, y me remito a lo que preguntaba Yelén y todo esto, que tiene que mostrar, es a partir de gráficos. Uno tiene que mostrar un tablero de control que va a ser un gráfico. Va a tener que demostrar, por eso los gráficos son tan, digamos, tan importantes, porque a simple vista uno ya tiene todo el panorama. ¿No es cierto? Es algo que no podemos evitar. No sé, yo doy ejemplo a veces del reloj. Por ejemplo, ¿cuánto tarda alguien que tiene un reloj de aguja para decirle la hora? Hace así, le dice la hora. El que tiene un reloj digital tiene que mirar y pensar, fíjense que se lo da, digamos, utiliza más tiempo para decirle la hora. Bueno, esto como comentario adicional, pero... Solo un último detalle, y reforzando lo que decía Pablo. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer un cambio de máquina, un setup de máquina, el diagrama hombre-máquina es fundamental y provee mejores niveles de detalle para hacer y para mejorar el setup de máquina que un análisis de modelización matemática. Por eso es que el diagrama, en un golpe de vista, ya me permite empezar a ver dónde puedo empezar a arrancar con las mejoras, o por lo menos con el análisis del problema. El diagrama hombre-máquina es también un diagrama de registro de la información. Por cierto, destaco algo sobre lo que vamos a volver sobre cuando veamos interferencia de máquina, que es el ciclo. Fíjense que el ciclo aquí dura 18 minutos. Contabilizando sobre el eje tiempo dura 18 minutos. La inversa del ciclo es la producción. 1 sobre el ciclo me da la producción. Son 2 piezas por ciclo. Bueno, ahí ya vamos a ver, no me adelanto, ya vamos a ver cómo calculamos. Pero lo importante es que ustedes tengan el concepto de ciclo de trabajo. Bien, avanzamos con otro gráfico. El gráfico bimanual. Este probablemente lo trabajen con Pablo. Se trata de un gráfico destinado a aquellas actividades, fundamentalmente manufactureras, que producen sobre la base de las manos, el montaje de las manos. Esto es muy típico en industrias como la electrónica, el montaje de motores, por ejemplo, pequeños motores. También podemos observarlo en una cabina de peaje. Muchos pasan por las cabinas de peaje. Bueno, para estudiar cómo trabaja una persona en una cabina de peaje, el ideal es usar un diagrama hombre-máquina, donde las manos son las protagonistas. Hay cierta diferencia con el diagrama de flujo de proceso y con las actividades básicas de la norma ASME 101. Eso lo van a ver con Pablo.
Así que no voy a invadir un terreno que no me corresponde. Solo un último detalle. El diagrama bimanual lo inventaron los esposos Gilbert. Después se perfeccionó. Ustedes van a ver que acá, por ejemplo, no sé si se lo alcanza a ver, al trabajador, está allí. Y entonces hay que medirle sobre la base de los brazos el alcance. Entonces, él hará el montaje de las piezas aquí, cerca de su cuerpo. Ya vamos a ver economía de movimiento. No da lo mismo mover un dedo, una falange, que mover todo el dedo. No da lo mismo mover todo el dedo que mover la mano. No da lo mismo mover la mano que mover la mano y el brazo. Y no da lo mismo mover la mano y el brazo que mover todo el antebrazo. No da lo mismo mover todo el brazo y el antebrazo que mover el torso. Cuanto menor sea el nivel de movimiento, mayor economía de energía. Entonces, generalmente, cuanto más contiguo sea el espacio de trabajo para la operación de las manos, mayor ahorro de energía tenemos para el trabajador en el montaje de la pieza. Eso lo vamos a ver cuando veamos ahora algunos principios de diseño de procesos de trabajo. Repito, el diagrama hombre-máquina recupera el concepto de los Gilbert de micromovimiento. Es tan rápido el movimiento de los dedos y de las manos que tenemos que estudiarlo con métodos especiales. A mí me pasó, si me permiten una anécdota personal, de estudiar un caso en donde en una fábrica de Grafanor, en Montero, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, un trabajador en la planta lo que hacía era las toallas que fabricaba la empresa, las envolvía y las empaquetaba para poder ser embaladas. Era tan rápido el movimiento que uno no podía ni siquiera cronometrarlo. A ese tipo de movimiento generalmente ahora se lo filma y luego se lo ralentiza para poderlo estudiar. Anteriormente se colocaba una especie de reloj que emitía un pulso, se llamaba sincrotrón. Y entonces la emisión del pulso era la que me permitía luego, filmado, capturar los detalles del movimiento para poderlo mejorar. Son micromovimientos, el famoso concepto que introducen los esposos Frank y Lillian Gilbert. Acuérdense que decían que Frank era mate trancado y que ella era la inteligente, pero no vamos a darle curso a la mala lengua. Bien, volvamos a los instrumentos. Diagrama bimanual. Van a ver, este diagrama sobre todo se lo utiliza con uno de los métodos de medición de tiempo que se llama el MTM, que es un método de tiempo predeterminado. Cada micromovimiento está predeterminado en una tabla. Todo eso lo van a ver con Pablo. Así que ese es el último comentario que hago, Pablo. Está, bien. ¿Cómo no? Perfecto. Veamos otro diagrama. Perdón, ya se me acabaron los diagramas. Hay otros diagramas, y sí, hay otros diagramas. Hay algunas derivaciones, por ejemplo, el BSM que mencionaba la compañera, son de los nuevos diagramas que se están incorporando. Pero a ese lo vamos a ver, repito, en PCP. No aquí. Bien. Permítame volver hacia donde habíamos arrancado con el método de estudio del trabajo. 8 minutos. Perfecto, gracias. Vimos la selección, vimos 3 herramientas. Ya voy a mandar yo ahora, estoy terminando de peinarlo, un ejercicio resuelto de diagrama de Pareto, para que lo vean.
demasiado sencillo. Por supuesto, descrito cómo se calcula y con un ejemplo en particular. No insume más allá de la bolilla 3 de cuarto grado, como mucho. Digo, como para que ustedes vean que el problema no está en el cálculo matemático, sino en la lógica con la cual Pareto clasifica las actividades. Y que ustedes van a poder usar para clasificar los procesos y priorizar aquellos que vamos a estudiar. Luego tenemos registro. Acabamos de ver la norma ASME 101, acabamos de ver una serie de instrumentos, el diagrama de Gocinto, el diagrama de flujo de proceso, el diagrama hombre-máquina, el diagrama de bloque, el diagrama bimanual. Se agregan otros, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el diagrama de hilos para registrar el transporte en una empresa. ¿Cómo se hacía el diagrama de hilo? Se tomaba un mapa a escala, un plano a escala de la planta, y luego se iba registrando el movimiento y se ponía un alfiler con un hilo, y se ponía todos los transportes que se hacían. Luego sacábamos el hilo, medíamos el hilo, multiplicábamos por la escala del plano y ya teníamos cuántos metros había recorrido. Era un método cuando todavía no existían las herramientas de simulación que tenemos hoy. Por cierto, tenemos un ejercicio en el laboratorio de simulación para que ustedes vean cómo a través de un software el diagrama de hilo se puede automatizar. En la actualidad se puede usar el diagrama de hilo, por cierto, lo podemos usar con un CAD. Creo que ustedes son unos capos manejando el AutoCAD. Bien, entonces con un CAD se dibuja, registramos y luego le damos 2 teclas a la poligonal y ya sabemos cuántos metros recorrió todo. No hay problema. Pero esa es la versión moderna del diagrama de hilo. Ese diagrama lo vamos a usar cuando veamos layout de planta. Con Leo probablemente vean layout de planta. Y entonces allí van a ver cómo se usa este diagrama de hilo. Es un diagrama también conocido como diagrama de recorrido. Repito, se lo puede automatizar hoy con el software tipo CAD. Y es un juego de niños. Bien, diagrama. ¿Para qué? Para el registro de los datos mediante observación directa. Vamos a pasar a la tercera etapa, al análisis crítico. ¿Ya lo tienen pegadito a este esquema en el respaldar de la cama? ¿O no? Análisis crítico. Avanzamos. Vamos a ver 2 métodos para hacer el análisis crítico. El primero es las preguntas críticas. Una serie de preguntas que me interpelan para analizarlo al problema. Y un segundo es un listado de verificación, también denominado en mi barrio checking list. Bien, vamos a ver primero las preguntas críticas. La primera pregunta crítica es la de propósito. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Con qué sentido estoy haciendo las cosas? El sentido de propósito es clave en cualquier proceso. Es más, permítame señalar algún detalle importantísimo. Es clave que los trabajadores sepan cuál es el propósito. En la entrada de los campos de concentración alemanes, decían campos de trabajo, Arbeitskampf. ¿Y saben qué hacían los alemanes nazis para doblegar la voluntad de los prisioneros? Los hacían hacer trabajo sin sentido, sin propósito. Por ejemplo, cabe este pozo, ahora tápelo. El trabajo sin sentido quiebra la voluntad humana. Es fundamental que podamos entender el sentido de propósito de un proceso. Y que además ese sentido de propósito también lo capturen aquellos que van a ejecutar el proceso de trabajo.
no hay nada peor que hacer un trabajo sin sentido. Alberto Einstein decía que sin propósito, la vida es un cuento contado por un idiota. No tiene sentido. El sentido de propósito es clave, inclusive en nuestra vida personal, claro. Bien, entonces la primera pregunta que estamos haciendo es para descubrir el sentido de propósito. ¿Qué exactamente estamos haciendo? ¿Y por qué se hace sentido de propósito? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué otra alternativa? Sí, Pablo, adelante. Perdón, ahí que yo ahora perdí el chat. Por favor, a Yelén, que es tan larga, hace una consulta muy interesante sobre Industria 4.0 y perdí el chat. Quiero agarrar, no sé dónde está ahora. Bueno, adelante, Yelén. No, solo un comentario, porque justamente estamos viendo todo esto del tema del estudio de tiempos de trabajo, y estuve esta semana en una capacitación de Industria 4.0, y uno dice, no, ¿para qué estudiamos todo esto si después automatizamos y listo? Entonces, la pregunta de un gerente fue justamente de cómo justificar, más que nada porque estamos en un problema con el tema de la crisis, cómo justificar una inversión de Industria 4.0 en este momento. Entonces, la respuesta del capacitador fue la siguiente, dijo, bueno, obviamente que sin ninguna herramienta que teníamos hoy en día de estudios de tiempo de trabajo, en nuestro caso de Work Class, podía solucionar el problema, ahí se podía, digamos, justificar la inversión con alguna herramienta de la Industria 4.0. Y eso era nada más un comentario, porque salió justo esta semana y... Muy interesante. Si me permite, aún en la Industria 4.0, el sentido de propósito sigue siendo esencial para cualquier proceso. Es más, para diseñarlo al robot o el mecanismo automático con el que hacemos o vamos a automatizar el proceso, necesitamos primeramente saber cuál es el propósito que luego llevaremos al diseño del autómata que lo haga.